Dios les bendiga en esta noche. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 23. Colosenses capítulo 1, del 3 al 23. Y dice así la palabra del Señor: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de la verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente, y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene de conocimiento del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Oramos. Dios Todopoderoso, tú que habitas en una luz inaccesible, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu santa y poderosa palabra, Señor. Perdona nuestros pecados,
Háblanos, Señor. Habla nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, para que podamos comprender claramente lo que tu palabra nos revela y podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Que retengamos esta palabra y nos mantengamos firmes y cimentados en tu verdad, para entonces poder proclamarla y llevar el mensaje a los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosa. En el capítulo 1, vemos que en los primeros 3 versículos el apóstol Pablo, como siempre, se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Timoteo, del quien él escribió 2 cartas que ya todos conocemos, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Siempre el apóstol Pablo acostumbraba a enviar saludos a las iglesias y a los pastores a quienes iban dirigidas sus cartas. Vemos que en el versículo 3 el apóstol Pablo pide sabiduría espiritual para los colosenses. Nos dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Vemos que él está pidiéndole constantemente a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por estos colosenses, pues él ya había recibido noticias de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús y del amor que tenían como iglesia. Nos dice el versículo 5: a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad. O sea, que ya ellos sabían, conocían, tenían el conocimiento de una esperanza que está reservada para nosotros en el cielo. Y este conocimiento lo adquirieron por medio del Evangelio, que es la palabra de la verdad. El Evangelio es la palabra de la verdad. Y nos dice el versículo 6, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. O sea, ya el Evangelio se estaba expandiendo por esas regiones de Asia Menor. Nos dice: y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Pero dice que desde el momento en que ellos escucharon la palabra de verdad, el Evangelio, y pudieron comprenderlo claramente y conocieron lo que es la gracia de Dios, ese regalo inmerecido que nosotros recibimos por medio de Jesucristo, desde ese momento crece en el corazón y produce fruto. Como nos estaba hablando el hermano Alfredo, de que nosotros llevamos la palabra, tiramos la semilla, que es la palabra de Dios, y Dios se encarga de darle el crecimiento y produce fruto, como nos hemos hablado anteriormente en la parábola del sembrador, que unos dan fruto 30, 60 y 100 por uno. Nos dice el versículo 7, y esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. O sea que fue Epafras quien les predicó a esta iglesia el Evangelio. Y pudieron comprender lo que es el Evangelio y estaban dando frutos. Nos dice el versículo 8, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Epafras le comunicó al apóstol
Pablo que la iglesia estaba yendo por un buen camino y que había amor entre ellos en el Espíritu Santo. El versículo 9 nos dice: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Importante esto. Nos dice que luego de haber recibido estas noticias por parte de Epafras, de que la iglesia estaba creciendo y produciendo fruto en el amor del Espíritu Santo, ellos no cesaban de orar por esta iglesia y de pedirle a Dios que los llenara del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. ¿Cómo ellos van a comprender y entender todo lo que le agrada al Señor? ¿Cómo van a conocer la voluntad del Señor? Por medio de su palabra. Por eso es que nos dice que ellos vayan creciendo en el conocimiento de Dios. Nos dice el versículo: todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento se adquiere por medio de la palabra del Señor. Y una vez se adquiere ese conocimiento de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, entonces nosotros podemos producir los frutos de toda buena obra. Nos dice el versículo 11: todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria. O sea, todo esto es fortalecido por el poder del Espíritu Santo, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Sabemos que durante ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, y muchas veces pues había tortura, había necesidad, había hambre, pero tenían que ser fortalecidos en el Espíritu Santo para soportarlo todo, porque la tribulación produce mansedumbre, templanza, nos dice en Romanos. O sea que la tribulación, la aflicción produce paciencia en los santos. Y nos dice así con gran gozo. Por eso es que en otra parte el apóstol Pablo dice: gozaos en vuestras tribulaciones. Dice: darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, ustedes darán las gracias a Dios Padre, que nos hizo aptos. O sea, Él nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. O sea, Dios es quien hace todo esto. Él nos capacita, Él nos hace aptos, Él nos ayuda, nos fortalece en medio de la situación y hace que produzcamos frutos de toda buena obra. Dice el versículo 13: y que también nos ha librado del poder de la oscuridad, o como dicen otras versiones, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Importante esto. Cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos el Evangelio, hacemos de nuevo, nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento nos dice aquí que Dios nos libra del poder de la oscuridad, del poder de las tinieblas, y nos traslada, nos saca de ahí y nos pone en el reino de su amado Hijo. ¿Sabe? Que somos
copartícipes del reino de Dios, del reino de nuestro Señor Jesucristo. En quien, nos dice el versículo 14, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O como nos dice Efesios capítulo 1 versículo 7, nos habla sobre esto también. En Él, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Redención nos habla de redimir, de un precio que tenía que ser pagado por unos esclavos. En esa época esa era la palabra que se utilizaba. Alguien redimía a alguien si pagaba un precio. Cristo nos redimió a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos a la voluntad del diablo. Él pagó el precio, nos redimió con su sangre y nos hizo libres. Eso es lo que nos dice el texto. Y nos dice el versículo 15 que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Sabe? Él es, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos la imagen de Dios Padre. Eso también lo podemos observar en los evangelios, cuando le preguntan, Señor, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y ustedes me preguntan eso. ¿Sí? Dice, el primogénito de toda la creación. Él es el que tiene la primacía de toda la creación. En Él, en Cristo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Él es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra. Todo lo visible, todo lo que se ve, y lo invisible, lo que no se ve, tronos, poderes, principados, autoridades o potestades, todo fue creado por medio de Él, o sea, por medio de Jesús y para Él. ¿Y qué cosa? Vemos un contraste de lo que dice el apóstol Pablo con el falso evangelio que se predica hoy en día, de las falsas doctrinas. Esta parte que dice que todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús, hoy en día lo han invertido y dice, todo fue creado para ti. Y enseña un evangelio centrado en el hombre, en quien el hombre es exaltado y se lleva la gloria. Y usted puede escuchar, exacto, y enseña, y usted escucha todos los mensajes, casi todos los mensajes que se escuchan en la televisión, en la radio, en los púlpitos, son así. Todo es, no, que Dios hizo esto para ti, porque tú esto, porque tú lo otro. Entonces la persona recibe eso, yo, se le crean, le inflan el ego. Son palabras infladas, como dice Pedro y Judas en las cartas, que los falsos maestros, los falsos profetas utilizarán palabras adulando para sacar provecho. Pero Pablo está claro, todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y para Él. O como nos dice Romanos 11:36, que nos dice lo siguiente, me gustaría leerlo. Que dice sí, y dice del 33 al 36 Romanos, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria para siempre. Amén. El versículo 17 nos dice, Él existía antes de todas las cosas. Como nos dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nos dice, y por Él se mantiene todo en orden. Como también en otra parte el apóstol Pablo nos dice que Él mantiene todo subsiste por la palabra de su poder.
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Esto los católicos romanos no lo entienden, porque ellos tienen una cabeza, que es el Papa, el vicario de Cristo. Pero aquí el texto nos dice que la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Jesucristo, no el Papa. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. O como nos dice Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, nos dice: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. O sea que nos dio a Cristo como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. O sea, Cristo tiene la preeminencia en todo. Él es el centro de la iglesia, porque al Padre le agradó que en Él, en Jesús, habitara toda la plenitud. Y por medio de Él, de Jesús, y vemos cómo constantemente nos habla. ¿De quién nos habla? ¿Cuál es el tema central? Jesús. Jesús es el tema. Los falsos maestros no enseñan esto. Los falsos maestros enseñan yo, mis sueños, mis metas, mis planes. Dios me va a exaltar. La Biblia dice Jesús, Jesús, Jesús. Nos dice, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 16, que nos dice lo siguiente: y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. O sea que Jesús, Dios en Jesús, reconcilió tanto al pueblo hebreo como a los gentiles, y de dos pueblos hizo uno, mediante la sangre de su cruz. Dice el versículo 21, y también a ustedes, a la iglesia de Colosa, y también a nosotros, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos. Importante eso. Los que están fuera, o sea, del camino del Señor, son extranjeros y enemigos de Dios, al igual que lo éramos nosotros, tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Pensamientos y acciones. Ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo de carne o cuerpo físico, por medio de la muerte, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Él, por medio de esa ofrenda, como nos dice Hebreos 9, si no me equivoco ahora, Él se presentó ante el lugar santísimo en los cielos y presentó una ofrenda una vez y para siempre por los santos, por su iglesia. Y esa ofrenda que Él hizo es la que a nosotros nos acerca al Padre. Por medio de Él, por medio de esa ofrenda, nosotros somos reconciliados con Dios el Padre. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, ya tenemos acceso al trono de la gracia y podemos pedir con confianza. Y nos dice el versículo 23 para culminar: siempre y cuando, esto es importante, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe de Cristo
inamovibles, o sea, que no te vas a mover de un lado para otro, en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Nos dice algo importante. Nosotros vamos a ser presentados sin mancha e irreprensibles delante de Dios por medio de la ofrenda que hizo Cristo. Pero eso también conlleva una responsabilidad que nos toca a nosotros, que es mantenernos cimentados y firmes en la fe. En la fe, y no hablo de una fe en la fe como hoy en día se predica, no, la fe en Cristo Jesús. Inamovibles, o sea que no te vas a mover de un lado para otro, no somos como los que andan por ahí siguiendo todo viento de doctrina, no, inamovibles, cimentados, edificados sobre la roca, que es Cristo, en la esperanza del evangelio que han recibido, de ese evangelio que fue predicado por el apóstol Pablo, por los otros apóstoles. Ese evangelio es el que nos mantiene firmes y cimentados en la fe. Nos dice terminar el versículo, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. O sea, ese evangelio hoy en día sigue predicándose en medio de la apostasía de los falsos maestros y los falsos profetas. Aún dentro de todo eso hay siervos de Dios que aún predican la verdad, se mantienen cimentados en la palabra de la verdad, que es el evangelio de Cristo, no el evangelio del yo, o el evangelio de la autoestima, o el evangelio de la prosperidad, no. El evangelio verdadero es el evangelio que se centra en la persona de Jesucristo, lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará por nosotros. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a las personas. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados y que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos, por medio de nuestras obras. Tenemos que poner nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que Él pagó el precio, Él nos redimió con su sangre. Y por medio de ese evangelio es que las personas serán salvas. Y exhortar a las personas, una vez reciban la palabra, a mantenerse cimentados en la palabra. No desviarse del mensaje, no cambiar el mensaje. Mantenerse firmes sobre la roca, sobre Cristo, sobre su evangelio, que es la piedra angular de la iglesia. Y nos dice que Pablo he llegado a ser ministro. O sea, Pablo fue constituido ministro de ese evangelio. La pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo lo mismo que el apóstol Pablo? Esa es nuestra responsabilidad. Ser, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, prediquemos a Cristo. Dios se encargará de traer a los perdidos. Dios se encargará de salvar a los pecadores. Y mantengámonos firmes en la palabra del Señor. Dios les bendiga.